3 años llevo sin fumar, más o menos, y con el negocio llevo 6. Cuando llegué aquí, fumaba. Aquí estaba lleno de huellas de nicotina, toda esta área. Aquí también tenía ceniceros aquí, o sea, me venía a fumar a la ventana. Fíjate que el estrés continúa. Siempre hay estrés porque la gente viene que le urge su trabajo para hoy, para ir a cobrar. Entonces, a veces nos dejan trabajo que hay que elaborar. ¿A qué me refiero? A que hay que hacerle Photoshop, diseño, para que le queden bonitas sus fotos. Entonces, siempre estamos trabajando bajo presión de tiempo. Y ya viene uno, ya viene el otro, se juntan a veces dos, tres, y entonces esto te genera estrés y te genera ansiedad. Pero la manejo, o sea, a lo mejor me muevo mucho, obviamente respiro, tomo agüita o tomo mi cafecito, pero no me acuerdo ni de fumar, ¿eh? Ya no me acuerdo. Mi primer contacto con el cigarro lo recuerdo muy bien. Cuando terminé la secundaria, yo quería estudiar. La escuela de administración estaba enfrente de mi casa, en Jacarandas. Pero mi papá tenía otras ideas y otros pensamientos para mí. Entonces me dijo, no, tú no vas a estudiar porque te vas a casar muy pronto. ¿Para qué estudias? Entonces me dijo, mira, mientras te casas, te voy a meter, vamos a hacer el esfuerzo y vas a entrar a una academia de comercio, donde te vas a convertir en una secretaria. Y yo dije, bueno, pues sí. La verdad es que no lo cuestioné, solamente obedecí. Y me fui a una academia de comercio por 2 años. Empecé a fumar porque veía a mis compañeras al salir de la academia, salíamos corriendo y enfrente, alrededor de la Alameda de Santa María, había neverías, había cafés. Y un día iban a uno, otro día iban a otro, y yo las acompañaba. Yo quería estar con ellas, quería pertenecer al grupo. Entonces, una vez que estábamos en el café, lo primero que hacían era sacar el cigarro. Y yo, para pertenecer al grupo, fumaba. Fumaba y fumaba. Sí, la dependencia psicosocial se genera desde el primer momento que un individuo enciende un cigarrillo. Esta situación sucede porque el acto es un acto de repetición y entre más se repita, más en memoria se va teniendo un almacén de pensamientos y de situaciones que el individuo las procesa y con el simple hecho de sacar el cigarrillo viene toda la lluvia de estimulaciones del medio ambiente que generó cuando fumó desde su primer cigarrillo hasta el último cigarrillo. En México, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, ENCODAT, informa que el 17.6% de la población de 12 a 65 años fuma actualmente. Esto corresponde a 14.9 millones de fumadores mexicanos. Se estima que anualmente mueren poco más de 51,000 personas por enfermedades atribuibles al tabaquismo. Aunque en los últimos años la prevalencia no ha incrementado, el tabaquismo sigue siendo un problema de salud importante. Tal como Guillermina, Bismay pudo escapar a esta estadística. Ambas son historias de éxito, donde la dependencia al tabaco tocó muchos aspectos de sus vidas. Inicié a fumar a la edad de 6 años, viendo a mi madre que por las noches diario sacaba su cigarro y fumaba. Entonces desde ahí se me antojaba bastante y decidí de hacerlo, ¿no? Desde esa edad. Yo creo que se disparó el proceso un poquito más cuando en la secundaria, porque tenía un poquito más de dinero, eso implicaba que tenía más posibilidades de comprar más cigarros. Una parte era importante obviamente de pertenecer con los amigos que preferías, y la otra realmente me gustaba en ese momento. Independientemente de la situación familiar por la que pasaba, que fue que mi padre nunca estuvo, pero siempre fue un gusto que tenía por el cigarro. Tenía muy poco de trabajar y estudiar cuando mi mamá abandonó la casa. Entonces, la convivencia fue con 5 hermanos y un padre que se sentía abandonado y que nos transmitió esa sensación de abandono por parte de mi madre. A mí se me cayó el mundo y tenía que estudiar, y tenía que trabajar.
pero tenía mi mundo caído. Entonces, yo creo, hoy lo pienso, que con ese hecho yo empecé a desarrollar una depresión y empecé como a acercarme al cigarro. O sea, me sentía incómoda, me sentía ansiosa, me sentía preocupada, me sentía triste y recurría al cigarro. Porque alrededor de los 18 años, yo recuerdo que empecé a fumar más de 15 cigarrillos al día, desde los 18 años. Entonces, si mi mamá se fue a los 17, yo a los 18 ya tenía una adicción bien plantada ahí. Bueno, el tabaquismo, como yo lo mencioné, contiene una sustancia química que daña el corazón directamente, que es la nicotina, pero también está encargada de generar una adicción o una respuesta en el cerebro que es altamente placentera, una respuesta estimulante. Y esta respuesta estimulante genera una memoria y en esta memoria el ser humano se adapta a ella, adapta a su organismo a esta sustancia química. Y esto es lo que hace que una persona pueda llegar a consumir entre 1 a 20, 40, hasta 60 cigarrillos. Algo que perdí y que fue muy notorio para mí fue la situación económica de cuánto inviertes por algo así al día, ¿no? Saber cuánto te estás gastando y no lo puedes compartir con tu familia, además. Prefieres fumártelo que regalarles algo, ¿no? Y eso fue algo que me dolió muchísimo cuando me di cuenta, ¿no? Cuánto dinero había tirado y cuánto había dejado de dar a mi casa, ¿no? Fue, yo creo que una cosa principal. El cigarro ha tenido algunas consecuencias en mi vida, principalmente en su momento fue con mi pareja, porque ella era enemiga de fumar, entonces era diario conflictos. No fumes y yo fumar, no eran como retos. Y el llegar a casa y el transpirar, el olor a cigarro de nicotina era bastante molesto para ella, ¿no? Esto de buscar una manera de poderlo hacer, obviamente implica mentiras, algo que tiene que hacer, ¿no? Y estas mentiras eran cada vez más sutiles para tener un poco más de tiempo de poderlo hacer. Yo creo que en el fondo de mí había una idea muy particular de hacerme daño. O sea, yo siempre asocié eso y ya me di cuenta tarde, tarde, cuando no fumaba y llegaba a tener una pelea, un disgusto, sobre todo una situación negativa. Corría al baño y me daban ganas de fumar, pero me daba perfectamente cuenta que detrás de la ganas de fumar había ganas de castigar. Entonces me di cuenta que toda mi vida eso hice, castigarme, ¿no? Castigarme, ¿por qué? Porque me había abandonado mi mamá, porque no sabía elegir parejas. O sea, era un castigo, pero está muy escondido en tu mente, o sea, traes esa idea muy arraigada. Y un día en mi negocio, cuando tengo una temporada grande de trabajo, fue cuando llegué con mis 2 cajetillas de cigarro en la noche, mi dotación para en la noche, y fue cuando dije, no, pensé de ya no fumar y no lo voy a hacer, ya se acabó para mí. Deshice el cigarro que tenía, lo eché al bote de basura, volteé, viene arriba del CPU las 2 cajetillas que acababa de comprar, dije, no puede ser esto posible. Se van también al bote de basura las 2 y desde ahí se acabó para mí esto. En mis embarazos fumaba a escondidas. Con el hijo mayor fumaba un cigarro diario. Con el segundo hijo fumaba 1 a la semana, pero fumaba. Nunca dejé de pensar en fumar. Hasta que mis hijos fueron creciendo, yo vi que mi vida no me estaba gustando. Y vi como que necesitaba ayuda. Llegué al Hospital General porque ahí recibo consulta de endocrino, soy diabética y tengo un nódulo tiroideo benigno. Estando en la sala de espera, llegaron los chicos psicólogos de la clínica de tabaco con un rotafolio y te explicaron que en ese
Hospital General había una clínica de tabaco donde te daban las herramientas y el apoyo para que tú dejaras de fumar. Se me abrió el cielo. En la clínica de tabaco se hacen estudios de pulmón, de flemas, de todo. Después de 37 años de fumar, casi 20 cigarrillos diarios, solamente tenía una pequeña lesioncita en el corazón. Mis pulmones aparentemente limpios, pero si hubiera seguido fumando 5 o 4 años, yo la verdad no podría estar diciendo que están limpios, ¿eh? O sea, yo lo sentía, yo lo sabía, era una especie de intuición que me decía, deja de fumar porque tu vida se va a acabar. Me gritaba ya. Meses antes de entrar yo a la clínica de tabaco, había algo, una voz interna que me decía, déjame de fumar porque tu vida se va a acabar. Cuando mi negocio estaba prosperando, en ese entonces, cuando acababa yo de tener una nieta, cuando mi hijo menor, pues no cumplía ni 18 años todavía, o sea, y yo quería compartir, yo quería vivir, y yo quería acompañar a mi nieta, a mi hijo, el más pequeño, y mi hijo el mayor todavía me necesitaba, ¿no? Entonces me dieron muchas ganas de vivir, muchas ganas de vivir. Y esas ganas fueron las que me llevaron a dejar de fumar. Y la nicotina, lo decíamos hace rato, es una de las sustancias psicoactivas más adictivas. El doctor Juan Ramón de la Fuente hace tiempo hizo un esquema donde ponía el nivel de dependencia que pueden generar las sustancias psicoactivas, y la nicotina estaba inclusive por arriba de drogas tan fuertes como la heroína. La gente tiene que tener muy en claro que las adicciones, ya sea drogas legales o ilegales, antes que mortales son discapacitantes. Es decir, solemos pensar que consumir drogas nos va a llevar a la muerte, ¿no? Pero antes de llegar a ese escenario, las drogas son discapacitantes. ¿Qué significa esto? Que enferman a las personas. Tuve un padecimiento físico muy grave, muy severo para mí, que fue un mes completo de tener la ansiedad en la noche. Era de 11:30, 12 de la noche a las 6 de la mañana, diario. Era un infierno completamente, donde no puedes dormir, te levantas, sales, te bañas con agua fría, con agua caliente, te desvistes, te vistes, te tiras al piso, tomas cualquier cosa, completamente, todo es inútil en ese momento, ¿no? Y fue un episodio muy grave para mí ese, pero nunca regresé al cigarro. Paré 2 veces en el hospital por las mismas crisis que tuve. Creo que lo más difícil de dejar de fumar fue perder un compañero fiel. Ahora yo tendría que caminar sin él. A veces sentía ganas de fumar porque había vendido mucho, o a veces no estábamos de acuerdo en el trabajo, mi esposo y yo, y me enojaba y quería fumar. Me costó trabajo, nada más que ya conocía las herramientas. Cada que me daba esa gana de fumar, pues tomaba agua, respiraba, aprendí a respirar. Y aprendí a llevar mi monitoreo de qué sentía y qué pensamiento tenía cada que se me antojaba el cigarro. Entonces, al ver mi pensamiento escrito y mi emoción escrita en un papel por el monitoreo, me daba cuenta que la ansiedad no se me iba a quitar fumando, la ansiedad se me iba a quitar respirando o pensando de manera más positiva, de otra manera. O sea, me empecé a dar cuenta que no era necesario el cigarro, pero ahora que lo pienso, le tenía mucho cariño. El autorregistro es una técnica que se utiliza a través de papel y lápiz, en donde se va simplemente papel y lápiz, o un cuaderno y un lápiz o una pluma, en donde se va anotando cada vez que consumes tabaco, ¿no? Pero vas anotando, no voy a consumir un tabaco, sino vas anotando lo que estás pensando o sucediendo respecto a por qué te vas a fumar ese tabaco o para qué te vas a fumar ese tabaco. Esto ayuda a que la persona haga todo un análisis de la conducta de fumar y perciba y ejecute un pensamiento más autoeficaz a su abstinencia del consumo.
al ver reflejadas ahí mis emociones y mis pensamientos que sentía yo a la hora de fumar, me ayudó a darme cuenta que si yo modificaba mi pensamiento y me enfrentaba a mis emociones, no tenía que fumar en ese momento. El instrumento que más me ayudó con Guille, no podría hablar de uno solo, yo creo que puedo hablar de varios, ¿no? La reestructuración positiva o la reestructuración cognitiva se hace a través de los autorregistros, también se hace a través de la educación para la salud, en donde mostramos todos los daños a la salud que crea el tabaco, en donde también en la reestructuración cognitiva se le muestra y le demuestra cómo es esta distorsión cognitiva a través del aprendizaje y cómo se va dando a lo largo de la vida y cómo el último cigarrillo lleva una carga de emociones y de pensamientos automatizados que ni ella misma lo esperaba. Puedo ver a los que me rodean y puedo verlos neutralmente, sin estarles asignando culpa o cargándoles dolores ajenos, ¿no? Puedo comunicarme con la gente y puedo poner límites. Y esto hace que yo viva satisfecha conmigo misma y más en paz. Y me sienta capaz de hacer muchas cosas. Recuerdo que cuando dejé de fumar, dije, como me costó tanto trabajo dejar de fumar, dije, ya dejé de fumar. Como lo pude lograr, yo ya puedo lograr lo que sea. Y ese impulso fue el que me llevó a decidirme a empezar a escribir, a empezar a hacer creación literaria. La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, ENCODAT, reportó que 2.9 millones de mexicanos abandonaron el consumo de tabaco. Una cifra que comparte su éxito con las distintas alternativas que existen actualmente para dejar de fumar si así se desea. Dentro de los métodos para hacerlo, mismos que han usado otras personas que han tenido este problema, existen alternativas como farmacoterapia, usualmente proporcionados por el apoyo de consejería, los tratamientos cognitivo-conductuales y también hay infinidad de técnicas alternativas o novedosas. Guillermina y Bismay, por ejemplo, lograron dejar de fumar gracias a métodos distintos. Mientras ella se acercó a una institución de tercer nivel, en donde recibió consejería de profesionales de la salud, Bismay lo hizo a través de sesiones de AA y principalmente un estilo de vida basado en la meditación. La meditación te transforma completamente. No te cambia, te transforma. Imagina un ejemplo más rápido, pero va a ser muy claro lo que es la meditación. Yo era esto cuando era adicto, papel, una hoja de papel, doblada pero una hoja de papel. Si yo la envuelvo sigue siendo una hoja de papel, ha tenido un cambio, pero la sustancia sigue siendo la misma papel. Si yo la desdoblo, sigue siendo papel, sigue teniendo cambios, pero no ha tenido una transformación. Y lo que hace la meditación te quema completamente todo, te transforma. Y entonces puede ser cualquier otra cosa menos papel. Y cuando tú inicias, en este caso, la meditación, ya tomaste una decisión de dejar el consumo. Es por eso que antes mencioné que cualquier técnica que te ayude a lograr tu meta va a ser funcional, o sea, va a servir. La meditación, que es técnicas de relajación muy profundas, muy sofisticadas, que también se utilizan en la terapia cognitivo-conductual o en la terapia que nosotros utilizamos en todos los hospitales, centros de salud o segundo nivel, las jurisdicciones. Una de las herramientas principales va a ser la relajación. Antes de tomar la decisión, sí era un martirio y era muy complicado. Porque estabas en que si te lo fumas, pero sabes lo que te está pasando, entre si lo dejas, pero quieres seguirlo haciendo, ¿no? Antes de que tomes la decisión es un infierno, porque no has decidido nada, estás completamente tambaleando. Pero una vez que decides, no hay ningún sufrimiento, no hay nada, se acaba por completo. Lo más importante a comunicar en una campaña para prevención, sobre todo el consumo de tabaco, es decirlo así, el tabaco es la droga legal o el tabaquismo es la principal causa de muerte en el mundo
que es 100% prevenible y evitable. ¿Cuál es el reto más importante en materia de tabaco? Fortalecer también la regulación. Hay un montón de abuso por parte también de los fumadores con los otros fumadores que quieren dejar de fumar, ¿no? Ahora ya se respeta un poquito más, pero anda, uno no es ninguno, fuma un poquito, pues, ¿por qué no trajiste cigarros? O no te voy a dar de los míos, mira qué bien, y te echan el humo en la cara. O sea, sí, a veces es muy aversivo aprender ahí, pero es ahí a donde se tiene que aprender a dejar de fumar. Puedes seguir creando historias, fantasías de que lo vas a dejar, que te vas a poner un parche, que vas a fumar el que no te hace daño, que vas a prometer, que vas a jurar, pero dentro de ti sigues siendo habilidoso, buscando maneras más sutiles de engañarte y de engañar a los demás. Tienes que tomar una decisión, si no, para mí sería como imposible. Me gusta cómo soy, cómo resuelvo, cómo enfrento. Me gusta haber reflejado ese cambio en mi esposo, y lo que he recibido es un mejor trato, es un reconocimiento, es un respeto que nunca me había yo ganado. Es el respeto de mis hijos también, ¿no? Quizás su admiración. Siempre he estado como huérfana de admiración. Yo creo que a través de escribir, espero también un día sentirme admirada, pero no hay necesidad si no lo logro. Mi primera admiradora, porque me reinventé, o sea, yo siento que resurgí de las cenizas, mi primera admiradora, o la primera admiradora de mi trabajo, por haber dejado de fumar y por haber hecho que mi vida fuera diferente, soy yo. Cuando una persona deja de fumar, lo más importante es que gana autoestima. El sentirse vencedor de algo que no sabía que podía dominar. Y obviamente la recuperación de la salud, ¿no? Son los dos puntos más fuertes que puede tener una persona y motivadores para que puede tener una persona para dejar de hacerlo, ¿no? Me gustaría publicar un libro y estar en la Feria de Guadalajara. Sé que el libro lo voy a presentar. Quizás no en la feria, pero sé que lo voy a presentar. Y sé quiénes van a ser mis presentadores. Casi me veo, o sea, lo imagino diario, los comentarios que van a tener mis textos. Y solamente yo voy a saber el trabajo tan inmenso, tan interno que hay detrás de cada historia. El tabaquismo afecta a millones de personas en México. Ya sean fumadores diarios u ocasionales, ninguno está exento de sus consecuencias. Enfermedades cardiovasculares, decenas de tipos de cáncer, deterioro físico en general y en ocasiones también emocional. Dejar de fumar es un aprendizaje, una reestructuración de pensamiento y también un reto bastante difícil. Sin embargo, cada vez existen más alternativas con resultados alentadores. Las historias que se narran a través de Guille y Bismay, dos personas en distintas circunstancias con una práctica común, nos muestran la interiorización y el trabajo que cada uno hizo para lograr algo que va más allá de abandonar un hábito dañino. Habla de la decisión y la construcción de ser la mejor versión de uno mismo.